Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como Hero of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los Cielos Oscuros. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Moses Arc Reborn, 2000, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 52. Por nuestro amigo, luchamos. Previamente. ¿Qué? La pregunta de Sam lo dejó perplejo, ya que esperaba mucho de él. Exige secretos sobre sus compañeros de clase y la UA, todo lo que sabía sobre One for All y All Might, y cualquier otra información excepto un código. ¿A qué? ¿Su computadora de trabajo en el Island? Seguramente no buscaba su propia tecnología, ¿verdad? Claramente, esta no era la respuesta que Sam quería cuando se giró hacia él, mirando al chico con el odio que sabía que mantenía bajo la superficie. ¿Me escuchaste? ¿Cuál es tu código? Sé que David te dio uno. ¿Cuál es? Sam se acercó a él, sus octobrazos sostenían algo fuera de su línea de visión mientras se inclinaba sobre su prisionero. Tratando de canalizar todo lo que pudo en esta situación, dio su respuesta. Lo siento, pero no soy masón, no sé qué significan los números. Lo que no esperaba era que Sam esbozara una sonrisa mientras se recostaba, riendo entre dientes. Chico gracioso, ¿no? Le preguntó Sam, aparentemente recordando todos los buenos momentos que los dos compartieron en el laboratorio, trabajando en proyectos, o el mayor simplemente ayudándolo con algo que no podía hacer por sí mismo. Es parte de mi encanto, respondió Midoriya, haciendo todo lo posible por mantener su miedo bajo control mientras intentaba prepararse para lo que estaba por venir. Ya que estás familiarizado con el chiste, estoy seguro de que estás familiarizado con los métodos que usan en Black Ops. La risa de Sam se volvió oscura cuando sus octobrazos revelaron que sostenían una paleta de agua en uno y un paño en el otro. Probemos primero el submarino. Toda la preparación del mundo no pudo evitar que gimiera de miedo por las acciones venideras mientras luchaba en sus ataduras para alejarse de los peones metálicos mientras el saco era forzado sobre su cabeza, robándole la vista. Y ahora. Tetsu no pudo evitar sentirse entumecido mientras yacía en su cama de hospital, su brazo derecho cubierto con un grueso yeso mientras las vendas cubrían la mayor parte de su cuerpo, aunque no serías capaz de ver con la manta que lo cubría hasta el cuello. Pecho. Han pasado 2 días completos desde el ataque y él, junto con otros, fue trasladado de urgencia al hospital, donde perdió el conocimiento. Recovery Girl ya lo había visto a él y a los otros 9 heridos en la pelea, aunque no había tenido tiempo de ver a ninguno de ellos. No tenía el corazón para ver a ninguno de ellos, no cuando ya sabía que había fallado, que Midoriya había sido secuestrado mientras que a él lo sacaron como una ocurrencia tardía, solo sobreviviendo porque estaba muy lejos del radar de ese maldito villano. Lo único que evitó que se desmoronara por completo fue la noticia de que Kota salió adelante sin un rasguño. Volvió a la tierra cuando escuchó que la puerta de su habitación del hospital se abría. La persona en cuestión es una familiar cabeza de enredaderas espinosas. Gracias al señor, finalmente estás despierto. Shiozaki sonrió mientras abría más la puerta, permitiendo que el resto de ellos entraran a la habitación, pero aunque estaba feliz de tener invitados, se dio cuenta del hecho de que eran principalmente de clase A. Hola hombre, queríamos ver cómo están todos, es bueno verlos despiertos esta vez. Kirishima saludó a su compañero duro. Evitaré las noticias, los reporteros huelen sangre y han estado aullando afuera de la escuela casi todo el tiempo, incluso más que cuando se supo que All Might iba a enseñar, mencionó Monoma, pareciendo como si estuviera tranquilo y genial, pero Tetsu sabía lo suficiente sobre él como para saber que estaba tan preocupado como el resto de ellos, y apreciaba que todavía viniera a pesar de sus problemas con su ego. Lo siento si no son tus compañeros de clase, pero bueno, sí.
Kaminari se frotó la nuca allí, mirando hacia otro lado porque realmente no sabía cómo terminar ese pensamiento. No te preocupes, todo va muy bien y quería que le transmitiéramos sus buenos deseos, especialmente Kendo. Hagakure habló, saltando a su vista mientras respiraba aliviado ante eso, habiendo temido lo peor. ¿Por qué no me sorprende? Ella siempre está cuidando de nosotros, no sé qué hicimos para merecerla, respondió Tetsu mientras recuerda con cariño su primer día y cómo ella hizo un esfuerzo honesto por aprenderse todos sus nombres y algunos de sus personalidades, y cómo ella puede fácilmente mantenerlos a todos bajo control sin tener que gritar o actuar como un dictador. No hiciste nada. Un buen representante de clase siempre estará atento al bienestar de sus compañeros. Iida cortó sus brazos hacia él ya que, si bien no había ganado el papel para su clase, había visto suficiente cómo se comportaban Midoriya y Yaoyorozu para comprender bien ese hecho. Pido disculpas, si no hubiera causado tantos problemas, tal vez no hubieras necesitado lastimarte tanto, dijo Tokoyami, su remordimiento era claro para ellos ya que incluso después de 2 días, no había dejado de culpar a sí mismo por perder el control de esa manera. Oye hombre, no es tu culpa, yo me hice esto a mí mismo, le dijo Tetsu y lo decía en serio, ni siquiera se había enterado de su alboroto hasta mucho después. Aún así, su sonrisa desapareció de su rostro mientras se giraba hacia Shiozaki. ¿Cuál es la palabra? Dijiste que todos están bien, pero ¿cuál es realmente la situación? El hecho de que ella no respondiera de inmediato y mirara hacia otro lado no le inspiró mucha confianza. La mayoría de nuestros compañeros de clase quedaron atrapados en el gas y aunque logramos llegar a muchos de ellos, algunos todavía están inconscientes, pero los médicos no han encontrado ningún motivo de alarma, habló Monoma en su lugar, dando un paso adelante mientras así lo hizo. No necesitaba decirlo para que supieran cuánto odiaba a tantos de ellos, incluidos Onenuki y Tokage, quienes podrían haber sido de gran ayuda. Tokage estaba despierto pero no se le permitía verlos todavía, por lo que no tenía idea de lo que ella sentía al respecto. Están tratando a Kodai y Kendo por heridas de bala, todas heridas superficiales, así que, por la gracia del señor, saldrán esta noche. Shiozaki logró mencionarlo ya que había sido un toque y se fue con ellos por un tiempo, siendo la pérdida de sangre el problema principal, pero nada demasiado grave. Awase, Shishida y Yanagi se toparon con uno de esos viles Nomu. Yanagi logró escapar con algunos cortes y moretones, pero los otros dos, comenzó Monoma pero se detuvo, mirando hacia otro lado al recordar haber visto a los dos siendo cargados en el helicóptero para ser fueron llevados en avión al hospital en lugar de volar, ya que sus heridas eran tan graves. El brazo de Awase estaba realmente dañado, necesitaba una cirugía extensa para asegurarse de conservarlo, por lo que estará fuera por algún tiempo. Francamente, le preocupaba si se le permitiría continuar con el curso de héroe, ya que sus padres estaban comprensiblemente histéricos cuando llegaron a verlo. ¿Y Shishida? Tetsu sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago con eso. Trató de luchar contra la bestia y le dio a Yanagi el tiempo que necesitaba para escapar, pero estaba arruinado. Es mejor que no escuches las partes sangrientas, pero lo logrará. La respuesta de Monoma de alguna manera dolió más que si le hubieran dado detalles mientras su mente se inundaba con una cantidad de posibilidades espantosas. ¿Hagakure estaba mintiendo sobre ellas? Tal vez ella aún no lo había visto, y si lo había hecho, ¿estaba bien simplemente vivo? La clase A tampoco se fue ilesa. Hiro, Mina, Shinso y Zero quedaron atrapados en el gas, solo Shinso está despierto en este momento y está hablando con sus padres. Asui y Uraraka fueron atacados y les drenaron la sangre. Mientras que Shoji y Yaoyorozu también recibieron algunos golpes considerables. Iida agregó que si bien no habían perdido tantos por el gas, eso no significaba que las acciones de los otros villanos los dejaran relativamente intactos. Por suerte para mí, fue principalmente en mis brazos, así que los médicos simplemente cortaron todas las extremidades lesionadas que necesitaban y se concentraron en las que no podían, habló Shoji mientras su lado izquierdo estaba cubierto con gruesas vendas, pero estaba todavía despierto. Con todo esto dispuesto, el grupo se quedó en silencio, pensando en aquel de ellos que no estaba entre ellos. ¿Lo atraparon, no? Tetsu comenzó a llorar porque no necesitaba que lo dijeran, el hecho de que no estuviera allí para contar chistes era suficiente indicación. Tetsu, comenzó Sato pero se detuvo, mirando abatido hacia abajo. Sí, confirmó Todoroki. Todoroki, ¿realmente es ahora el momento? Kaminari le preguntó. Maldita sea, él estaba justo allí.
Tetsu levantó su brazo derecho, el único que realmente podía mover, tratando de agarrarse a algo que solo él podía ver. Sabíamos que él era un objetivo, pero pensé que podría protegerlo, asegurarme de que lograra salir con el resto de nosotros, pero al final no pude hacer nada, él me protegió. No recordaba mucho, pero sabía que tenía suerte de estar vivo ya que ese villano lo derribó como si nada y podría haberlo matado con la misma facilidad. Pero no lo hizo, porque Midoriya la distrajo. Perdón por interrumpir, pero necesito un momento a solas con mi paciente. Rompiendo este estado de ánimo de pena y frustración, la puerta se abrió una vez más cuando entró el médico. Por supuesto, doctor. Nos desharemos de usted inmediatamente. Aoyama, que hasta ahora había estado callado y en la parte de atrás, respondió siendo el primero en irse, seguido por los demás. Mientras tanto, podemos controlar a los demás. Mientras los demás salían, Tokoyami se quedó atrás antes de avanzar hacia la cama de Tetsu. Tenemos una manera de salvarlo, podemos hablar más después e incluso si no puedes ir, quería que supieras esto. Le dijo en voz baja, sin darse cuenta de que Shiozaki se había quedado junto a la puerta el tiempo suficiente para escucharlo antes de irse. Más tarde. Aproximadamente 2 horas después, Tetsu con los brazos libres de las vendas y el yeso, se sentó en su cama. Ya había hablado con sus padres, quienes estaban felices de que le hubieran dado permiso para irse, ya que los médicos y Recovery Girl habían reparado las lesiones que sufrió. A diferencia de antes, cuando era un grupo grande el que vino a verlo, esta vez solo fueron 3 personas. Tokoyami, Shinso y Bakugo, el último lo tomó por sorpresa, pero lo dejará de lado por ahora. ¿Estás listo para ir?, preguntó Tokoyami, a lo que él asintió con la cabeza, sin necesidad de palabras. ¿Y cuál es el plan? Ayer visité a la madre de Midoriya para ver cómo estaba y me dejó escapar que de alguna manera está transmitiendo su ubicación y cómo los profesionales están usando esa señal para rastrearlo y planificar una misión de rescate. Comenzó Tokoyami, renunciando primero a la parte más importante del plan. ¿Estás pensando que su técnico también puede rastrear la señal? Tetsu recordó cómo Midoriya dijo que había creado cosas que su equipo podía rastrear, así que si podían obtener acceso a su computadora. Sé que puede, todo lo que necesitamos es acceso a su laboratorio, y desde allí podemos agarrar algo que nos lleve hasta él, respondió Tokoyami mientras Bakugo gruñía, hablando desde su lugar cerca de la pared. Tía Inko ya nos dio permiso, así que al menos esa parte ya está resuelta. Había logrado que ella les permitiera entrar, para vigilar el lugar mientras ella estaba con la vieja bruja que le hacía compañía. ¿Qué pasa con el resto entonces? Una nueva voz habló, tomándolos a todos desprevenidos mientras saltaban asustados, volteándose hacia la puerta para ver a 3 nuevas personas paradas allí, observando como un padre que te pilló con la mano en el tarro de galletas, o al menos, uno de ellos. Era Kendo, Shiozaki, Tokage. Gritó Tetsu mientras apenas lograba mantener el corazón en el pecho. ¿Cómo estuviste? Tokoyami los miró con los ojos muy abiertos, ya que esto no era algo con lo que pudieran lidiar, no ahora mismo, maldita sea. Escuché el mensaje de Tokoyami a Tetsu y estaba preocupado, así que me acerqué a Kendo para informarle. Shiozaki habló, sin mirarlos realmente. Lo confirmé, ustedes necesitan prestar más atención a su entorno, agregó Tokage cuando le pidieron que investigara esto con su peculiaridad y logró escuchar lo suficiente de los 3 para saber que estaban planeando algo. Por supuesto que esto sucede, murmuró Bakugo. Por favor, díganme que no escuché que ustedes 4 planean involucrarse. A Kendo no le importaba especialmente todo eso, solo quería estar segura de que no hiciera nada estúpido ya que ella era una de las que todavía llevaba vendas por sus heridas. ¿Y si ese es el caso? Tokoyami la desafió mientras ella se volvía hacia él, con rostro pasivo, nada impresionado. ¿Te detuviste a pensar en esto aunque sea por un segundo? No tenemos licencia, no tenemos la autoridad para salir a luchar contra villanos. Ella les recordó, ya que no pudo evitar recordar a Osu, lo que les pasó gracias a que lucharon contra un villano completamente fuera de su alcance, y lo que le pasó a Ida debido a su imprudencia. Entonces, ¿se supone que debemos sentarnos y no hacer nada? Shinso se sintió especialmente enfurecido porque había sido eliminado por el maldito gas, él con la mejor habilidad para reducir la situación y permitir a los profesionales capturas fáciles y peculiares, estaba fuera de combate durante todo el asunto. Los profesionales, incluido Olmig, ya están en esto, no necesitamos involucrarnos.
Kendo les recordó, ya que todos sabían que no había manera de que Ua simplemente estuviera tomando esto, y gracias a que Tokoyami reveló que Midoriya estaba transmitiendo su ubicación, se aseguró que ya se estaban moviendo para salvarlo a él y a Ragdoll. Me niego, respondió Tokoyami, dando un paso adelante y caminando hacia ella. ¿Qué fue eso? Le preguntó Kendo, mirando al chico más bajo que caminaba directo a su cara. A pesar de la diferencia de altura de 3 pulgadas, no dejó que eso le impidiera mirarla a los ojos con su propia mirada. Dije que me niego. No me retiraré simplemente. No puedo hacerlo. No apartó la mirada, no dejó que su mirada se detuviera incluso mientras apretaba el puño a su costado, sus emociones amenazaban con desbordarse. Incluso si es cierto que no tenemos el poder y que los profesionales ya están en el caso, ¿cómo puedo simplemente sentarme? Tokoyami, Shiozaki no sabía qué decir, pero podía ver cuánto significaba esto para él. Cuando todo cayó en el caos, cuando mi mejor amigo estaba luchando por su vida, cuando muchos de nosotros caímos en manos de los villanos, yo estaba alborotado, como una bestia salvaje, solo empeorando las cosas. Una sola lágrima se formó cuando cayó de su ojo, pero aparte de eso, mantuvo su postura mientras la frente de Kendo se arrugaba, su ceño cada vez más prominente. ¿Cómo puedes esperar que pueda mirarme en el espejo si no lo intento? ¿Cómo puedo superar una muestra tan abismal? Terminó, su pregunta fue recibida con silencio ya que, aunque no quería involucrarse, no era como si ningún presente pudiera decir honestamente que no sentían lo mismo hasta cierto punto. Kendo, sobre todo, porque se enorgullece de proteger a sus compañeros de clase, de ayudarlos a convertirse en lo mejor de sí mismos y, aunque Midoriya no está en su clase, sigue siendo un compañero de estudios de la UA. No va a ser una pelea. Sabemos que solo estorbaremos. Shinzo da un paso adelante y dirige su mirada hacia él. Kendo lo miró por un momento antes de que ella tomara un respiro para calmarse. Entonces, ¿cuál es tu plan? Hablamos de ello en el camino hacia aquí, queremos salvar a Midoriya, lo que significa que solo tenemos que agarrarlo y salir corriendo. Bakugo y mis peculiaridades serían geniales tanto para escabullirnos como para cubrir nuestro escape mientras Dark Shadow le brinda reconocimiento a distancia. Shinzo les explicó los conceptos básicos de su plan, escuchar que no querían pelear y que con gusto dejarían eso en manos de los profesionales fue algo que Kendo apreció, pero ella todavía dudaba al respecto. Kendo, tal vez sus motivos superan sus acciones. Shiozaki habló, ella también sabía que esto iba en contra de las reglas, pero también le habían enseñado que a veces era mejor actuar según lo que sabías que era correcto en lugar de lo que estaba permitido. Ciertamente no es una locura, o era una locura como podría ser. Tokage les dio su apoyo, lo que llevó a Kendo a ceder, bajando los hombros mientras hacía señas. No puedo creer que esté considerando esto, está bien. Digamos que no peleas. ¿Cómo planeas usar su equipo? Porque estoy bastante seguro de que no será fácil de usar. Eso parecía ser algo importante aquí ya que ella no lo conocía bien, estaba segura de que alguien como él no dejaría ese tipo de cosas tiradas por ahí y sin duda sus cosas personales estaban protegidas con contraseña. ¿Recuerdas al mono graso? Bakugo le preguntó, lo que obtuvo espacios en blanco de los tres antes de que Tokoyami aclarara las cosas. Atsume. Ese nombre le trajo algunos recuerdos embarazosos al representante de la clase B, pero también le trajo algunas otras preguntas. ¿Cómo hizo? Antes de que pudiera mencionarlos, Tokoyami respondió que suponía que ella quería saber. Cuando logramos sacar nuestros disfraces de la UA, estaban en el taller. Ella estaba en el taller, había estado allí durante días y no se había mantenido al tanto de las noticias. Más que eso, no parecía importarle eso. Los llevábamos, pero una vez que escuchó lo que estábamos planeando, aceptó ayudar. Fue toda una experiencia ya que él y Bakugo habían esperado a que Power Loader se fuera para ir al baño, solo para ver a Atsume cubierto de grasa y lleno de café en la esquina. Se dirigió a ellos y trató de convencerlos de que le permitieran trabajar en sus cosas antes de volver a lo que había estado haciendo antes. En realidad, fue Bakugo quien se acercó a ella antes de que se fueran, y según supuso, ella estaba dispuesta a ayudar con esto, ya que le permitiría conseguir algunas de sus cosas en el campo, las que les aseguró que no iban a usar. Explotar, incendiarse o fallar de otra manera. La otra razón era que quería ver cómo funcionaban las cosas de Midoriya, ya que abordaban sus manualidades desde puntos de vista muy diferentes. ¿Por qué tu equipo? Kendo les preguntó, no parecía correcto tenerlos cuando su objetivo expresado era rescatar, no combatir.
Tienen cosas que necesitaremos para que esto funcione lo mejor posible. Además, si la gente nos ve, asumirán que estamos con los profesionales y no levantarán demasiada mecha, respondió Shinzo mientras en particular, poco antes de las vacaciones de verano se había enterado de una máscara especial para él. Estaba previsto que fuera enviado al campamento de verano en su segunda semana, pero la situación ha cambiado. ¿Y si los villanos te ven? Tokage hizo la pregunta obvia. A menos que quisieras pasar a la clandestinidad, o tuvieras una peculiaridad que te beneficiara al combinarlo, tu disfraz tenía colores y diseños llamativos, algo que los villanos, aquellos que simplemente lanzaron un ataque atrevido, estarían atentos. Es por eso que estamos adoptando un enfoque furtivo, con los profesionales llamando su atención, podemos agarrarlos a los dos y largarnos de allí, dijo Bakugo, a pesar de que odiaba el hecho de que fueran a pelear contra esos bastardos. Y pagarles por el campamento, odiaba el hecho de que se hubieran llevado a la nerd y loca dama de los gatos, así que decidió que lo enojaba más y se concentró en eso. Siento que hay más aquí, ¿no habrías traído a Mei si ella simplemente fuera a manejar su equipo? Respondió Tokage ya que no sabía mucho sobre ninguno de los dos, pero no veía de Bakugo como alguien que simplemente traería gente para divertirse. Ella puede controlar sus cosas, el nerd las hizo para que puedan ser controladas de forma inalámbrica desde la distancia, si tenemos suerte, logró arreglarlo. El rubio respondió ya que originalmente no habían planeado para un grupo tan grande, y si bien sus explosiones podían mantener a raya a la mayoría de los villanos, al menos a los que conocían, necesitaban una ventaja extra. Al escuchar esto, Tetsu se volvió hacia ellos, teniendo una idea de lo que planeaban usar para esto. ¿Quieres decir, Tokoyami lo detuvo allí? Sí. Después de eso, y otros 10 minutos ultimando los detalles ahora que tenían 3 manos extra para trabajar, terminaron alterando el plan de rescate. Entonces, el plan está listo, llamaremos a Atsume para informarle que pasarás por la escuela para recoger sus cosas, y nos reuniremos afuera de la casa de Midoriya en 2 horas, les dijo Shinzo mientras todos estaba parado junto a la puerta de la habitación de Tetsu, el niño en cuestión empacando lo poco que tenía consigo cuando llegó ahora que pronto le darían el alta, solo necesitaba llamar a sus padres para explicarles por qué no debían recogerlo, usando la excusa que se dirigía a pasar la noche con un amigo, tener alguien con quien hablar. No se preocupen, les enviaré la dirección, simplemente lleguen rápido, les dijo Tokoyami mientras sacaba su teléfono, obteniendo sus datos de contacto antes de pasarles la información. Bueno, ya que ya soy parte de esto, pero no lo olvides. Kendo comenzó mientras señalaba a los 3 chicos. Si las cosas parecen peligrosas, los sacaré a todos de allí. Ella era firme en esto y ellos podían ver en sus ojos que si no estaban de acuerdo, los delataría. Eso es, agradable, respondió Tokoyami, a pesar del sabor amargo en su boca. Más tarde en el laboratorio de Midoriya. Este lugar es increíble. ¿Por qué él puede tener bebés aquí mientras yo tengo que quedarme en el garaje de mis padres? Mei saltaba por el laboratorio, mirando cualquier cosa. El grupo había logrado conseguir su equipo sin incidentes, Mei había distraído a Power a leer el tiempo suficiente para conseguir sus disfraces para los 4 y los dejó donde pudieran encontrarlos. Después de eso, se encontraron afuera del departamento, afortunadamente todavía vacío antes de que Bakugo y Tokoyami los condujeran adentro y al espacio de trabajo. Atsume, por favor concéntrate. Puedes venir más tarde. Kendo le dijo a la chica mientras ella también estaba impresionada, este no es el momento mientras los demás miraban a su alrededor. ¿Qué estamos buscando? Preguntó Tokage ya que no les habían dicho a qué habían venido además de una forma de rastrear la señal de Midoriya. Una armadura gigante, respondió Bakugo, teniendo buenos recuerdos de que esa cosa en realidad estaba a la altura de Olmig, y dijo que el número 1 era destruirla. Lo encontré. Tetsu gritó, presionando un botón cerca del escritorio, abriéndolo y permitiendo que el enorme traje se deslizara a la vista. Sin embargo, aunque esperaban que estuviera en buenas condiciones, no fue así, ya que si bien el trabajo de pintura incompleto no estaba mal, los paneles abiertos, las piezas faltantes y los circuitos sin terminar sí lo estaban. Joder, no parece estar listo para nada, murmuró Bakugo mientras se acercaba, pudiendo ver lo que fuera que pasara por el metal de la maldita cosa, pero Atsume lo apartó bruscamente y cargó hacia adelante como si fuera un niño saltando. Una tienda de dulces. No es verdad.
La inventora pelirrosa discutió mientras pasaba 1 o 2 minutos mirando la cosa, tarareando y murmurando todo el tiempo antes de retroceder y girarse hacia ellos, con la sonrisa pegada en su rostro al igual que la mirada maníaca en sus ojos, pero había estado despierta durante casi 30 horas, así que era de esperarse. Sí, dame 30 minutos y lo tendré listo, parece que solo estaba haciendo algo de mantenimiento, puedo cerrar las cosas y dejarlo listo. Ni siquiera esperó a que alguno de ellos respondiera antes de darse la vuelta, recogiendo las herramientas que Midoriya gentilmente guardó junto a la mesa de trabajo y se puso a trabajar. ¿Está cargado? Le preguntó Tokoyami, recordando que el traje no solo estaba diseñado para ser fuerte y volar, sino que venía armado con una variedad de armas. Atsume lo miró, confundido antes de volverse hacia el traje y revisar sus compartimentos de armas mientras las armas aún estaban instaladas, todas estaban vacías, al igual que los tubos de misiles. No. Pero yo también puedo hacer eso, simplemente encuéntrame donde quiera que guarde la munición. Eso no detendría a la futura diseñadora superior de equipos de apoyo, un bebé podría cargar estas cosas y ella sabría que ha estado construyendo cosas desde que tiene uso de razón. Entendido, mientras buscan, intentaremos descifrar el sistema, respondió Shinzo mientras Tokoyami se sentaba frente a la computadora principal, la pantalla de inicio de sesión brillante y clara mientras intentaba descubrir qué tendría Midoriya como contraseña. ¿Es eso realmente necesario? Neko apareció en la pantalla, su avatar de gato mirándolos a todos. Neko. Él también tiene una IA en casa. Realmente seríamos los bebés más lindos. Atsume se volvió hacia la pantalla, sus ojos se iluminaron al ver cómo la IA se volvía hacia ella, confundida. Perdón, señorita. No nos centremos en eso. ¿Por qué no lo activaste cuando entramos? Preguntó Tokoyami ya que no tenía idea de que Midoriya había logrado implementarlo en su casa todavía, ya que solo lo escuchó hablar de ello. Lo habría hecho, si no fuera por el hecho de que obtuviste acceso de la señora Midoriya. ¿Puedo preguntarte por qué estás aquí abajo? Respondió Neko, después de haber estado escuchando la conversación en la que los dos chicos obtuvieron acceso a la residencia. Esto causó confusión cuando regresaron con un grupo grande, muchos de los cuales ella solo reconoció en los archivos de su maestro como sus compañeros de clase pero no como sus amigos. Aún así, optó por no dar la alarma ya que todos todavía eran estudiantes de la UA, dignos de confianza. Vamos a salvar a Deku, por eso, respondió Bakugo mientras la IA se giraba hacia él, mirándolo como si estuviera fallando. ¿No es ese el trabajo de las fuerzas del orden y de los profesionales? Ya les he proporcionado los medios suficientes para hacerlo. El avatar de gato de Neko cambió a una cara de gato curiosa y confusa. Ella les había dado a las autoridades todo lo que necesitaban sin problemas, seguramente habrían regresado si tuvieran problemas con esa información. Lo sabemos, necesitamos que hagas lo mismo por nosotros, respondió Tokoyami. ¿No es eso ilegal? No tengo registros de leyes o regulaciones que permitan a estudiantes sin licencia involucrarse en la aplicación de la ley. Preguntó Neko, dejando de lado la parte en la que su maestro hizo precisamente eso antes de la UA, pero que explotaba lagunas legales que desde entonces se habían cerrado. No vamos a intentar pelear o arrestar a nadie, ¿verdad? Kendo intervino antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo tonto, ya que no estaban tratando con una persona, si no le gustaban sus respuestas, podía fácilmente dejarlos fuera y Mei no era un genio de las computadoras. Así que intentar entrar por la fuerza en el sistema les llevaría horas, horas que no tenían. Sí. Solo vamos a intentar agarrar a Midoriya y Raudoji y salir de allí, permitiendo a los profesionales lograr mejor sus propios objetivos. Respondió Tokoyami, continuando donde lo dejó Kendo mientras Aya se tomaba un tiempo para pensar, la cabeza de su avatar giraba de vez en cuando como si fuera una pantalla de carga. Neko, habló Shiozaki, llamando su atención mientras juntaba sus manos. Por favor. Acceso al software de seguimiento. Concedido. Acceso a la caché de armas. Concedido. Neko finalmente respondió mientras abría lo que necesitaban, incluida la desactivación de las cerraduras de la bóveda de armas para permitirles el acceso a las municiones, así como el inicio del proceso de creación de un código que podría permitir que sus dispositivos rastrearan la señal. Gracias. Tokoyami firmó mientras se levantaba del asiento, moviéndose para ayudar a Tetsutetsu a mover los misiles y las cajas de munición al lado de Mei para que ella pueda cargarlos después de que terminara de preparar el traje para su uso.
Señorita, ¿necesitaría los esquemas del MK12 para garantizar una preparación más eficiente? Neko se volvió hacia mí mientras trabajaba. Claro, Neko. Ah, ¿y puedes sincronizar nuestro sistema con mi teléfono para que podamos mantenernos en contacto? Ella respondió a su vez mientras el avatar asentía con la cabeza, esperando que Mei conectara su teléfono a la estación de trabajo para poder hacerlo. Eso está dentro de mis capacidades. Ella respondió mientras acercaba la pantalla a ella, permitiéndole ver los planos antes mencionados a los que chillaba de alegría, tocando la pantalla mientras trabajaba, acercándose donde necesitaba obtener una mejor vista mientras sus manos bailaban. Sobre el bebé súper lindo que yacía frente a ella. Oye, acabo de recordar. ¿Quién conducirá la camioneta que lleva esa cosa? Ninguno de nosotros sabe cómo. Tokage les preguntó que, si bien podían ser adolescentes con licencias y no los detenían, no creía que ninguno de ellos supiera conducir, ya sea porque había usado el transporte público, sus padres u otros medios para llegar a cualquier parte. Necesitaban irse. Simplemente déjame preocuparme por esa parte. Tokoyami respondió mientras colocaba la última caja antes de sacar su teléfono. Ya había pensado en esa parte y había confirmado que había un conductor disponible. Disculpe, tengo que hacer una llamada. Ahora el único problema sería convencerlos de que le ayuden, lo que se espera no le dé complicaciones, ya que ella acababa de volver a la rutina de estar en casa con su enorme familia. Mientras los estudiantes se preparaban para su misión de autodesignación, los profesionales, después de haber pasado cerca de 2 días recopilando información y planificando cuidadosamente, comenzaron a reunirse cuando Endeavor recibió la llamada para dirigirse hacia camino, al igual que otros entre los 10 primeros, como el Gesot, Besgeanist, Yoro y Musa y Ganorka. No solo ellos, sino también héroes como Gran Torino y Tiger. Con otros 2, condujeron tranquilamente por la carretera, sin decir nada, ya que solo podían pensar en la operación que se avecinaba en unas pocas horas. Kamui Woods le lanzó una mirada a su compañera, pero no dijo nada a pesar de que deseaba preguntarle una vez más si estaba bien, sabía que sería insultante ya que, a pesar de su interés emocional en esto, ella no había hecho nada. Para que pareciera que no estaba lista. Entonces decidió confiar en ella y mantener la vista en el camino. Con la heroína en cuestión, se mantuvo bajo control mediante una combinación de su entrenamiento y la idea de ver la sonrisa de Izuku nuevamente, no se atrevió a pensar que estaba muerto, incluso si su entrenamiento racional le aconsejaba mantener esa noción cerca. No quería verse asistiendo a su funeral. Un Midoriya sin camisa apenas podía mantener los ojos abiertos mientras lo arrastraban a algún lugar, donde no lo sabía. Ni siquiera podía decir cuánto tiempo había estado atrapado aquí, sabía que Ragdoll nunca regresó a sus celdas ya que entre sus sesiones con Sam, nunca la escuchó, no pudo verla. Esas mismas sesiones lo dejaron casi destrozado, en constante dolor y exhausto, ya que Sam no cedía de ninguna manera, descubrió lo que quería a mitad de camino, cuando le arrancaron la tercera uña, pero eso fue todo, si había algo. No podía sacar nada más de lo que seguramente sería una muerte inevitable, al menos podía decir que no se derrumbó a pesar de lo mucho que lo deseaba. Midoriya Izuku, ¿sí? Escuchó a alguien nuevo hablar, sonando tan casual que lo sorprendió cuando su cuerpo mojado, ensangrentado y exhausto cayó al suelo, su yeso había sido roto antes, solo sumándose a la larga lista de agonía que lo atravesaba. Su sistema. Si pudiera verse a sí mismo, solo confirmaría el lamentable estado en el que sabía que se encontraba. Sam hizo casi todo lo que se le ocurrió para que se derrumbara. Se sacó dientes, se sacó uñas, se rompió los dedos de los pies, se torció la pierna ya rota, recuperando la poca recuperación que había logrado desde que fue reparada. Usó cuchillos y esos tentáculos con garras para cortarlo, electrocución, el submarino inicial. Obligándolo a usar auriculares mientras reproducía todo tipo de sonidos fuertes y aleatorios. Si podía pensarlo, lo usó. ¿Qué? Volvió sus ojos llorosos y borrosos hacia el hablante, solo pudiendo mirar hasta su pecho. Sabía que llevaban un traje, uno caro, pero eso fue todo lo que pudo distinguir mientras caminaban hacia adelante. Oh, sí, error mío, no estás en condiciones de charlar inactivamente, ¿verdad? Parece que Wilson te hizo un número, pero espero que haya logrado obtener la información que quería. Midoriya apenas se mantenía despierto ya que no quería volver a quedarse dormido, no quería volver a ver las pesadillas.
Por mucho que me duela decirlo, un escalofrío recorrió su espalda cuando Sam habló. Por un breve momento, había esperado no haber estado presente, que no hubiera sido él quien sacarlo de su celda para ver a un invitado. Es mocoso, es más duro de lo que pensaba. No importa lo que hice, él no renunció a nada. En este punto, ni siquiera podía sentirse satisfecho con eso, o con lo molesto que sonaba Sam, simplemente estaba cansado. Es así. Bueno, muchacho, coloréame impresionado. No todos los días te encuentras con alguien con una fortaleza mental tan fuerte. No hay duda de que lograste encontrar un lugar entre los aspirantes a héroes de UA. Como antes, no pudo soportar este cumplido mientras el hombre se quedaba donde estaba, observándolo como un turista en un zoológico lo haría con un animal que le había llamado la atención. Aunque había otra razón por la que se mordió la lengua, fue el aura que despedía este hombre. No vio nada fuera de lo común, o al menos lo que la sociedad moderna veía como fuera de lo común, pero estaba esa parte primitiva de él, transmitida a lo largo de decenas de miles de años desde los primeros ancestros de la humanidad, que le gritaba que se callara. Para no enojar a este hombre. ¿Cómo puede alguien tener semejante aura de maldad? Nunca se había sentido así, ni siquiera cuando estaba en el suelo, paralizado y frente a Stein, sintió tal terror que casi lo abarcaba todo. No puedo moverme y quiero simplemente arrastrarme y rezar para que se vaya, pero y no puedo. Comenzó a llorar, no por el eco del dolor que lo recorría, sino por lo asustado que estaba. Su cuerpo quería que huyera como un conejo asustado, era un conejo asustado en comparación con esta criatura. El hecho de que apenas podía moverse solo disparó la desesperación a través de él, que solo podía pensar en aliviar llorando. Si alguna de las partes notó que su lamentable estado empeoraba aún más, no lo dijeron, ya que el hombre misterioso solo se rió entre dientes mientras se giraba hacia el lado de la gran área en la que habían estado, uno de los muchos rincones envueltos en sombras. Por supuesto, no eres el único invitado que recibiremos, ¿no es así, Ragdoll? Con sus palabras, las luces se encendieron, revelando para horror de Midoriya que este no era solo un edificio aleatorio, era un sitio de viviendas Nomu, los tanques llenos con al menos 2 docenas de esos monstruos, luchó contra ellos incluso con su equipo. Pero si a uno de ellos se le ordena atacarlo, será masacrado. Pero eso no fue lo que atrajo sus ojos o su mente, fue el hecho de que en medio de ellos, con monstruos sin sentido a su derecha e izquierda, estaba Ragdoll. Estaba completamente desnuda, inconsciente como una máscara de oxígeno y todos los demás tipos de tubos y sensores conectados a ella mientras flotaba en el líquido transparente. Se veía tan diferente a lo que él veía de ella, parecía tan pequeña, tan débil. No podía creer que estaba viendo, no quería creer que estaba viendo. La única gracia salvadora es que, a pesar de todo, ella parecía ilesa y aparentemente también se vieron sus heridas. ¿No y qué le hiciste? Susurró, sin darse cuenta de que no simplemente lo había pensado cuando él, al ver a alguien en peligro, logró arrastrarse lentamente hacia ella, su corazón chocando contra su pecho con tanta fuerza que casi se descorazonaba por el esfuerzo y la sobrecarga emocional que estaba pasando. A través de... Le tomó un tiempo alcanzarla, pero finalmente lo hizo mientras usaba la mayor parte de su fuerza restante para extender una mano hacia ella, tratando de alcanzarla a través de ella, despertarla, sacarla de allí, pero todo lo que sintió fue el vidrio frío e insensible de la tina en la que estaba guardada. Me disculpo por eso, ella no estaba en los planes de Tomura, verás, él solo quería capturarte pero le pedí que la llevara. Tenía una peculiaridad tan maravillosa que no pude resistir. El hombre se rió, iniciando pobremente un verdadero remordimiento, o tal vez estaba siendo genuino pero tan acostumbrado a sus pecados que no podía dejar de hablar así. Midoriya no lo sabía ni le importaba porque su mente se congeló al escuchar su declaración. Él dijo que la tomó por su peculiaridad, ¿por qué habría hecho eso? Si él la quisiera muerta, podrían haberla matado en el campamento. Solo podía pensar en otra razón por la que la eligieron en ese momento. Tú, lo tomaste. Susurró, su voz era mansa y frágil mientras se giraba hacia el hombre, temblando de terror cuando ni el hombre ni Sam lo corrigieron. All for one. Solo ahora, pudo mirar hacia él por completo, no vio un rostro sino una máscara negra y elegante que no revelaba nada, pero en algún nivel sabía que era mejor que la alternativa de tener que mirar al rey del inframundo en el rostro. Oh, entonces sabes de mí, ¿verdad?
Preguntó All for One, gratamente sorprendido de que alguien de esta generación supiera quién era, al ver cómo muchos de los mayores intentaban con todas sus fuerzas olvidar que alguna vez existió, lo cual era un poco molesto, ver cómo la historia intentaba borrarte, pero al mismo tiempo, sintió que era un cumplido. Oh, pero claro, tú y ese bufón, Olmig parecen estar cerca, me preguntó. Preguntó mientras levantaba la mano. Mi gorilla no sabía qué esperar, pero seguro que no esperaba que disparara zarcillos con púas negras de sus dedos que se clavaron en él, dejándolo aturdido solo por un momento antes del dolor. Lo pateó, dejándolo gritando de agonía y miedo por lo que parecieron horas, pero solo pasaron unos segundos antes de que All for One se retractara, sin importarle que mi gorilla colapsara de bruces. Su fuerza se agotó y su cuerpo se excedió mucho más allá de sus límites. Parece que me equivoqué, él no te pasó One for All, ¿verdad? Realmente no eres peculiar, una novedad en estos días, pero recuerdo los días en que eso era todo lo contrario. All for One reflexionó, aunque un poco decepcionado porque su suerte no había sido buena hoy, ya que habría sido tan dulce aplastar el espíritu de Olmig de otra manera mostrándole cómo finalmente había capturado a One for All, dejándolo con nada más que su brasa sin nada que transmitir, poniendo fin a esta lucha de casi 100 años. Mis disculpas, estoy divagando, ¿no? Pero ha pasado bastante tiempo desde que hablé con alguien que sabe de mí. Pero para que sepas incluso mi nombre, Olmig debe confiar mucho en ti, ¿verdad? Quizás le recuerdas a mi tonto hermano menor, o quizás fue gracias al respaldo del gran David Shield. Reflexionó All for One, la sonrisa clara a través de su voz mientras Sam solo se rió mientras mi gorilla ya no podía ni siquiera levantar la cabeza, el esfuerzo era demasiado grande, pero aún así. Él te detendrá, pagarás por esto, por todo. Mi gorilla afirmó esto como un hecho, tan innegable como el sol saliendo para disipar la oscuridad de la noche. Incluso cuando le costaba la voz y apenas podía mantener estable su respiración, dijo su artículo con total convicción en su corazón. ¿Tanta fe en tu símbolo de paz? Pero tenemos un cronograma. Wilson, a All for One no pareció importarle este pequeño acto de desafío, no era como si fuera la primera vez que lo ve, ni tampoco él cree que será el último. ¿Es verdad, lo tiene? No se volvió hacia la otra persona en la habitación. No tengo ninguna duda de que David le dijo el código al mocoso, respondió Sam tal como lo había visto, en el momento en que el niño se dio cuenta de que quería pero se negó a entregárselo. Yo, no te diré, nada. Había superado sus límites, lo sabía, pero aún así, no podía dárselo, no después de todo esto. Solo tuvo que esperar un poco más. No habían encontrado el rastreador, había tenido cuidado de guardarlo y dejarlo en su celda siempre que podía. Todavía estaba allí, no sabía si todavía estaba transmitiendo, pero tenía que creer que aceptar que se había roto o dañado por las múltiples veces que lo había tragado y luego arrojado de nuevo significaría rendirse. Desesperación. Tenía que aferrarse a la esperanza. No dudo que lo habrías hecho de otra manera, pero tengo otros medios para obtener la información. All for One se rió entre dientes mientras sus zarcillos negros salían disparados de nuevo, agarrándolo y acercándolo como a un pez en un sedal. En un instante, estaba cara a cara con All for One cuando el hombre colocó una mano sobre su cabeza, levantándolo fácilmente del suelo mientras usaba otra peculiaridad. Mi gorilla no sabía qué era pero sí sabía que se sentía. Como si le estuvieran partiendo el cráneo y friéndole el cerebro. Arraghi, detenga. Detenga. Gritó pidiendo piedad, llorando mientras intentaba luchar contra él, pero apenas podía hacer nada más que colocar una mano sobre la de All for One, la otra cojeaba a su costado mientras sus piernas se sacudían pasivamente hacia atrás y hacia atrás. Luego lo sintió, pudo verlo pasar por sus ojos mientras sus recuerdos se desarrollaban como una película. Luego se dio cuenta de que All for One estaba funcionando y trató aún más fuerte de defenderse, mocos y lágrimas fluyendo sin bloqueo mientras sentía al hombre cavando en su mente con facilidad, sin importar cuánto intentara pensar en otra cosa, se estrelló contra sin verse frenado. Es una pena haber estado ocupado antes de esto, de lo contrario podríamos haberle ahorrado tiempo a Wilson. Dijo All for One, sin tener ningún problema con las lágrimas, la sangre y los mocos que su víctima histérica y suplicante presionaban en su mano antes de encontrar el recuerdo que estaba buscando. Una vez obtenido, dejó caer al suelo el llanto de un adolescente antes de sacar un pañuelo para limpiarse la mano. ¿Lo entendiste? Le preguntó Sam, sorprendido de que solo le hubiera tomado menos de 2 minutos para hacer eso. Eso lo hice, además de otras cosas, como la confirmación de quién será el próximo poseedor de One for All.
All for One se retractó de su afirmación anterior, parecía que su suerte estaba de su lado ya que no pudo evitar ser tranquilizado por las lágrimas y murmullos de misericordia y perdón del montón que yacía a sus pies, al igual que tantos otros que intentó plantarle cara y pagó por ello. ¿Debería deshacerme de él ahora?, preguntó Sam, aunque no por el deseo de sacarlo de su miseria mientras se burlaba de él. No, creo que el doctor preferiría que lo mantuviéramos cerca. Después de todo, ¿cuáles son las probabilidades de toparse con alguien que no tiene peculiaridades pero es tan joven? All for One decidió que mientras Sam asentía, pensó que su compañero científico querría otra rata de laboratorio para estudiar. Mi gorilla ni siquiera reaccionó cuando uno de los octobrazos de Sam extendió una aguja con la que lo pinchó en el brazo, ni se movió cuando su visión comenzó a nublarse aún más a medida que su cuerpo se debilitaba, perdiendo el poco poder que tenía. Aún tenía. No podía encontrar la capacidad de preocuparse porque había fallado, no podía proteger su parte y ahora estar condenado a convertirse en un cadáver en la mesa de algún científico loco, sino en algo peor. No le quedaba nada que esperar. Alguien, su visión entraba y salía, su mente trabajaba instintivamente para tratar de mantenerlo despierto, pero era una batalla perdida incluso antes de librarla. Por favor, lo siguiente que supo fue que le estaban colocando una máscara en la cara y también le colocaron otros sentidos en su cuerpo cansado, roto y pálido, pero no los sintió porque ya se había entumecido. Sálvanos, mi gorilla lanzó una última súplica pidiendo rescate, para que esto terminara cuando sintió que el tubo en el que acababan de colocarlo se llenó con el extraño líquido, mientras se elevaba, también lo hizo su cuerpo cuando comenzó a flotaba mientras cerraba los ojos, sin siquiera tener la esperanza de volver a abrirlos a algo bueno. Bueno gente, ese fue el capítulo 53, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.